Bienvenidos a En la Última Línea, el podcast de seguridad y defensa de La Razón. Pedro Sánchez ha anunciado que España alcanzará este mismo año el 2% del Producto Interior Bruto en seguridad y defensa, más de 10.000 millones de euros adicionales. Y no solo eso, el presidente ha prometido que lo hará sin subir impuestos, sin recortar el estado de bienestar y sin aumentar el déficit público. Sin embargo, la forma en que se ha comunicado este plan, rechazando abiertamente la idea de rearme, refleja un fenómeno más profundo: la dificultad de una parte importante del espectro político español para identificarse con la idea de nación, con sus símbolos y con la necesidad de su defensa. Conviene recordar que este mismo Pedro Sánchez, que hoy defiende un aumento histórico del gasto militar, fantaseaba en campaña electoral con la supresión del Ministerio de Defensa. El relato oficial sobre la defensa nacional sigue siendo vacilante, tímido. Los esfuerzos del Ejecutivo parecen más centrados en alcanzar un umbral simbólico que en definir una estrategia clara y coherente para responder tanto a las necesidades operativas de nuestras Fuerzas Armadas como a las amenazas reales que enfrenta nuestro país. Esta ambigüedad alimenta el escepticismo social y debilita la legitimidad del esfuerzo militar. La realidad social no es más alentadora. Según encuestas recientes, más de la mitad de los españoles no estarían dispuestos a defender su país en caso de conflicto. Menos de un 30% estarían dispuestos a ello. España es, en este sentido, uno de los países más reticentes de Europa a comprometerse con su propia defensa. Se entiende así por qué a ciertos sectores de las élites políticas y culturales españolas les cuesta comprender la importancia de proteger nuestros intereses estratégicos, nuestra integridad territorial y nuestra soberanía. De todo ello hablaremos hoy, de los presupuestos de defensa, de la cultura de defensa en España, de la relación de la izquierda con la idea de la nación española y de otras muchas cosas. Para ello contamos hoy con Pedro Lecanda, que es jurista, escritor e investigador en el Real Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, donde trabajamos juntos, un gran conocedor de la tradición política española y colaborador regular de medios de comunicación como El Español, Es Radio o Big One Media. Tenemos también a Esteban Hernández, periodista, analista político y autor de varios ensayos sobre política y sociedad contemporánea, entre ellos El nuevo espíritu del mundo, política y geopolítica en la era Trump, que saldrá publicado en la editorial Deusto en los próximos 10 días. A ambos muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ti. Eso es un honor participar en este podcast que ha traído a especialistas de primera línea, a gente que admiro mucho, como Esteban, es un amigo al que admiro, y yo vengo a romper esa tradición, ¿no? Yo no soy un especialista en nada de lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, me dijiste que venía en una condición divagante o medio filosofante, así que será un placer hablar con vosotros. El presidente Sánchez se jacta de haber elevado el gasto en defensa del 0,9 al 2% del Producto Interior Bruto. ¿A qué responde este giro de un presidente que en campaña electoral había fantaseado con la idea de suprimir el Ministerio de Defensa? Las necesidades de los nuevos tiempos obligan al gobernante español, sea Sánchez o cualquier otro, si estuviera en su lugar, a incrementar el gasto en defensa. No se trata solamente de que la Unión Europea necesite un refuerzo en sus capacidades militares, ni tampoco que la OTAN haya exigido de una manera muy evidente a lo largo de los últimos años, con Biden y más ahora con Trump, ¿no?, que el gasto militar aumente, sino está el hecho de que hemos cambiado de época, y en esa época las capacidades de los estados son cada vez más relevantes. Una de ellas son las militares, seguridad incluida, y por lo tanto lo que Sánchez tendrá que hacer, pues, ha comenzado a hacer y tendrá que hacer en cierta medida más, porque ya Rutte ha exigido un gasto más elevado y probablemente en la próxima reunión de la OTAN se pida que del 2% se pase a un gasto mayor en general, ¿no?, en Europa. Es responder al signo de los tiempos, y yo insisto que cualquier otro gobernante que estuviera al frente de España tendría complicado manejarse en esta situación sin elevar el gasto en defensa, ¿no? ¿Crees que es, como señala Esteban, una respuesta a los tiempos que vivimos, una toma de conciencia de la realidad, o es simplemente una exigencia externa que conviene cumplir? Bueno, yo creo que son las dos cosas. O sea, hay una exigencia interna, o sea, externa que conviene cumplir, y luego yo estoy muy de acuerdo con el presidente decía que el mundo de ayer se acabó, ¿no? O sea, hay una cierta nostalgia del mundo de ayer. El mundo de ayer es el mundo liberal estadounidense, ¿no?, unipolar, pero eso es prácticamente una excepción en la historia, ¿no? Desde el punto de vista realista, ese dominio mundial en torno a las instituciones más o menos estables, con una ideología más o menos única, ese mundo lleva décadas en crisis.
El ascenso, la guerra de invasión de Ucrania y el ascenso de Trump al poder lo que han hecho es acelerar este proceso. Y entonces el más elemental realismo te lleva a pensar que efectivamente, ¿no?, eso que llaman rearme, que está tan mal visto, luego hablaremos, se impone como una necesidad y como una exigencia, las dos cosas a la vez. Exigencia que el Partido Socialista como partido de gobierno se ve obligado por tanto a reconocer, a diferencia de otros socios, creo que de esto podremos hablar después, que en cambio su estrategia política es crecer en una posición que a veces es fuera del gobierno, a veces es dentro, una posición ambigua, que sí que es estrictamente ideológica, ¿no? Pero en fin, yo creo que sí, lo que hay de fondo, como apuntaba Esteban, es una ¿cómo se dice esto? ¿Tú lo sabes decir? Territorialización. Eso, es que tú como hablas de esto lo tienes más acostumbrado. Y una vuelta, claro, la idea de que el Estado recobre elementos de seguridad y defensa es que el Estado recobre las funciones clásicas de estatalidad. Es decir, el Estado es fundamentalmente una máquina de seguridad, es fundamentalmente una máquina de monopolio del poder en el territorio, y lo que estamos volviendo a ver es esto, el peso de los Estados que pensábamos que había quedado enterrado por la integración global, ¿no? Claro, parece que en el terreno de los hechos la realidad se ha impuesto, pero en el terreno del discurso sigue generando cierta incomodidad hablar de defensa, hablar de nación. ¿A qué se debe esto? Y en el caso español, ¿es peculiar o afecta, digamos, a otros países de nuestro entorno? Bueno, a lo mejor es un poco más peculiar en España porque cuando hablamos de nación, hablamos de varias naciones. Entonces unos hablan de la vasca, otros la catalana, otros la española, ¿no? Y ese sentido de la unidad nacional, que en un momento determinado, por ejemplo en Francia, ha sido bastante expreso, aquí lo ha estado menos. Pero tenemos que hacer una salvedad, es decir, no se está hablando de nación ni de Estado, porque los últimos 30 años la nación y el Estado han sido un problema. Es decir, el orden global ha insistido mucho en que el gobierno de las instituciones pasaba por el deterioro de los nacionalismos. La Unión Europea se ha conformado a partir de la creación de capacidades comunes, empezando por una moneda común, a partir de la cual el ámbito de acción estatal de cada uno de los miembros quedaba bastante limitado. ¿Qué ha ocurrido? Que ni hemos creado el patriotismo europeo, es decir, hay muy pocos patriotas de la Unión Europea, ni tampoco, y por otra parte, se ha, digamos, menoscabado el patriotismo nacional, ¿no? Entonces, en esa época de, bueno, de ideas liberales, de pertenencia a un conjunto mundial, de una afinidad, ¿no?, con personas de otros territorios, etcétera. Bueno, pues ese tipo de lazos que habían constituido, digamos, la esencia de las relaciones internacionales hasta el año 60 o 70 o así, pues se han ido debilitando, ¿no? Claro, ¿cuál ha sido el problema de la Unión Europea? Que no hemos creado el escalón superior, es decir, uno de los grandes problemas que tiene la Unión Europea ahora para enfrentarse a la nueva época es que carece de las capacidades de los Estados, no tienes un ejército propio, y no solamente porque tengas repartido los ejércitos o dependas de la OTAN, que ya es una dependencia grande para tener autonomía y soberanía, ¿no?, sino porque tus capacidades de seguridad no están en tus manos, están fundamentalmente en manos de Estados Unidos, porque la posibilidad de crear y desarrollar industria común es muy difícil, porque lo único en realidad que tienes en común es la moneda, el Banco Central, ¿no? Claro, eso nos ha dejado un lugar extraño, porque la gran mayoría de los países, es decir, todos los países importantes en esta época, Estados Unidos, China, Israel, Rusia, Arabia Saudí, Turquía, cualquiera que esté jugando un papel en el orden internacional, lo está haciendo a partir del fortalecimiento de las capacidades nacionales, que pueden ser económicas, que pueden ser el desarrollo, bueno, unos más integrados en la globalización y otros menos, pero todos a partir de un crecimiento nacional apoyado en palancas estatales. Claro, la Unión Europea no tiene eso, pero a su vez los Estados tampoco tenemos eso, porque hemos derivado parte de las capacidades de la Unión Europea, con lo cual estamos en un lugar indefinido, ¿no? Por eso te decía que más allá del sentimiento nacional que pueda existir en cada país, que insisto, que ahora lo vemos en Estados Unidos, o en Francia, o en el Reino Unido, que ha regresado, pero claro, te encuentras con una configuración del territorio y de las capacidades estatales que no encaja, ¿no?, ni con el escalón superior ni con el escalón inferior, ¿no? Sí, yo creo en esta línea que eso, parece que el mundo del siglo XXI es un mundo de grandes estados, hay muchos conceptos, ¿no?, de estado de civilización, hay quien habla de una vuelta incluso de los imperios, de los grandes espacios, en términos de Carl Smith. Y en el caso de la Unión Europea, la gran dificultad siempre, ¿no?, es que
el Estado es la forma política moderna europea, característicamente europea, que nace además de la neutralización de facciones en las guerras, ¿no? Las guerras de religión, y con antecedentes pues, en el Renacimiento, etc. Pues una forma de superación de las facciones que se basa en tributos y armas. El origen son las guerras y la pacificación de guerras, etc., ¿no? Entonces, la Unión Europea, no solo desde el punto de vista estructural, sino de la legitimación, el ciudadano europeo está acostumbrado a asociarse como comunidad de pertenencia a una comunidad nacional a la que se atribuye una constitución y que por tanto forma un pueblo. Y yo creo que efectivamente, desde el punto de vista también de la legitimidad, a la mayor parte de europeos les costaría enormemente encontrar su lugar de unidad y de pertenencia en un ente supranacional. Pero al mismo tiempo el mundo parece demandar o parece imponer esta especie de adquisición de herramientas de Estado. Y yo creo que esta es la gran cuestión de la Unión Europea que le hace frágil en algunas ocasiones en estos aspectos, que es que no basta la integración económica o desde el punto de vista de los derechos, sino que hace falta una dimensión de pertenencia, de comunidad, que es muy complicado construir, ¿no? Entonces, efectivamente, por un lado yo creo que hay esto. El caso de España es particular. Bueno, esto es el clásico debate del excepcionalismo español o no. Yo creo que sin exagerar, porque se ha exagerado mucho de manera, de hecho, inconveniente, incluso para los intereses de España, esto de la excepción ibérica, ¿no? Algo hay de eso, ciertamente. Es decir, cuando uno estudia el siglo XIX español, pues siempre se dice hay un nacionalismo débil. Pues, ¿por qué? Por las guerras, por la orografía, porque España se configura muy pronto como una monarquía imperial y le cuesta dar el salto a la forma de Estado nacional. Pero esto es un telón de fondo, ya digo, que además creo que a veces se exagera románticamente en exceso. Y luego habría, viendo también a la pregunta sobre las izquierdas, una coyuntura más próxima, ¿no? Que hace que, creo, vamos, algo que me corrijáis, que es mayor que en otros países europeos, ¿no? La relación compleja de izquierda con la idea de nación. De hecho, en el espacio que habita Yolanda Díaz y Pablo Iglesias, que en el fondo viene Izquierda Unida se constituye, ¿no? Precisamente contra la OTAN. Y hay partidos que la historia se repite, ¿no? Y el Partido Socialista es el partido que, primero no, pero luego sí, por este realismo de gobierno y de ser un partido verdaderamente de régimen y un partido importante, ¿no? Y ya digo, este problema que tiene fundamentalmente la izquierda con la idea de nación, pues tiene mucho que ver, evidentemente, con una dictadura muy larga, de derecha o de extrema derecha, como se quiera llamar, como es la franquista, que hace que les cueste mucho reconciliarse con esa idea. Y cuando lo intentan hacer, siempre es mediante fórmulas, y creo que esto, incluso en el discurso de Sánchez, está de forma oblicua. Es decir, patriotismo constitucional, ¿no? La idea de Habermas, que es que la Constitución hace la nación, pero no hay una nación previa a la Constitución. La patria son los hospitales, ¿no? Que esto creo que lo dijo Rejón, célebremente, ¿no? De los servicios públicos, eso es el verdadero patriotismo. O en el caso del discurso de Sánchez, pues necesidades globales, pero hay especialmente, ya digo, en la izquierda, no solo en la izquierda, también creo que en la derecha, pero hay un tabú de usar la nación como un elemento aglutinante político. Bueno, por eso, políticamente, ¿no? Por eso Errejón, pues más país, ¿no? Más España, en el contexto español sería visto como un partido, vamos, de corte fascista, o sea, sería un nombre muy mal visto. Entonces yo creo que aquí se suma pues un problema mejor, o sea, varios problemas estructurales de construcción política y un problema cultural muy concreto de la cultura política de buena parte de la izquierda española al menos, que encuentra muchos problemas en invocar directamente a la nación. Pero fíjate que además de esa idea, digamos, histórica de las dificultades o no con el término España, etcétera, claro, también venimos de una época que ha sido extraordinariamente localista, ¿no? Y lo hemos visto porque la mayor parte del desarrollo que se ha vivido en Occidente, es decir, las zonas que han florecido, han sido territorios muy concretos, en general limitados a grandes ciudades, ¿no? De tal suerte que te encuentras en Madrid con un patriotismo de derechas madrileño, ¿no? Que extiende a la nación, que en realidad está abogando por una especie de separación de Madrid del resto del territorio, porque está absorbiendo todos los recursos, ¿no? Entonces, ahí lo que se ha formado es es decir, la idea de nación ahora, en España, está constituida por un centro común, el Estado, del cual todos intentan extraer recursos. Es decir, Cataluña lo que exige fundamentalmente son más recursos, el País Vasco igual, pero también Madrid o Andalucía o Teruel, que en un momento determinado dice, oye, Teruel existe y necesitamos reforzar el territorio. Entonces, en lugar de existir una fuerza que reúna, lo que hay es una fuerza central que se va dispersando a partir de la articulación de las reivindicaciones económicas de cada territorio. Y eso hace muy difícil que exista un espacio común, el que sea, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que muchas de las fuerzas de la izquierda, por ejemplo, y pasó en la derecha, es decir, las derechas localistas, el PNV o Junts, Esquerra y tal,
pero ocurrió también con las izquierdas, ¿no? Que tienes Esquerra, tienes Compromís, tienes Más Madrid, ¿no? Tienes Izquierda Unida Limitada Andalucía. Es decir, que las opciones políticas cada vez son más territoriales y menos nacionales, ¿no? Y esa es una dificultad también para encontrar un punto de reunión a todas las necesidades de un Estado. Y ese lugar de reunión precisamente sería la nación. O sea, la nación sería precisamente esa instancia de lo común que permite imponerse a los intereses de parte, ¿no? Y a esto, y la última cosa es que, de hecho, en España la divisoria de la política, o sea, aparte de que el nacionalismo opaca todos los demás problemas territoriales, pues he enumerado otros tantos que no tienen tanto que ver con el nacionalismo, el mero hecho, por cierto, de que en España nacionalista se asocie con secesionista. O sea, pero sí, digamos que hay una especie de asociación de izquierda estatal, según ellos, ¿no? y nacionalismos periféricos. Y ese bloque, claro, esa divisoria del campo político, pues genera incentivos muy perversos desde el punto de vista de la coordinación. Eso sí es quizá un hecho diferencial, la realidad política española, esa asociación, ¿no? Entre la izquierda, incluso la izquierda, no a la izquierda, o sea, el Partido Socialista con los nacionalismos periféricos. ¿Hay algún hecho en la historia reciente de España que justifique esta realidad? ¿Cómo se explica la relación entre el Partido Socialista y los partidos separatistas y a la vez el Partido Socialista aumentando el gasto en defensa? ¿Cómo, en el terreno del discurso, cómo se maneja esa contradicción en la izquierda española? Bueno, yo creo que hay una... Ahora que hablábamos de realismo, si alguien da muestras de realismo político, ese es Pedro Sánchez. Es decir, que ha sabido manejarse en distintos órdenes, y uno de ellos es este, la necesidad, es decir, las exigencias para gobernar, para prestar su apoyo en el espacio interior, y las exigencias exteriores para poder manejarse en el espacio internacional, ¿no? Y es verdad que en el espacio internacional se ha manejado bastante bien. Es decir, digamos que el peso, ¿no?, que ha cobrado España en un entorno limitado se ha visto reforzado, ¿no?, por el papel de Sánchez, ¿no?, al mismo tiempo que se ha visto deteriorado por las exigencias de los socios, ¿no?, para mantenerse en el gobierno. Pero lo que comentabas es fruto de ambas exigencias, es decir, la capacidad de mediación que tienen entre unos y otros, porque el gasto militar es un gasto impuesto, es decir, es un gasto que Estados Unidos ha fijado como necesario, que la Unión Europea está fijando como necesario, también como una especie de salvavidas para la industria alemana, ¿no?, y forjar una industria de defensa sólida en Europa, pero especialmente alemana, ¿no?, y reconvertirse ahí, ¿no?, y obviamente con la intención francesa, que tiene industria de defensa, también de desarrollarse. Nosotros tenemos una industria de defensa escasa, pero esas exigencias están ahí como punto de partida, ¿no? Y por lo tanto creo que ha dado una respuesta táctica a dos problemas internos y externos que tenía que resolver, ¿no? Sí, hablando de táctica, incluso más que de estrategia, porque creo que hay más de táctica que de estrategia, por lo menos en la política nacional seguro. Claro, el Partido Socialista, o sea, yo creo que lo que hace es instalar un clivaje, una divisoria del campo, que le viene bien, fundamentalmente, para poder formar bloque de gobierno, que no es tanto nación, no nación, como progresistas y conservadores asociados prácticamente a la extrema derecha, etcétera, ¿no? Eso permite que puedas tener como socio a Bildu, cosa que en la historia reciente del Partido Socialista sería un anatema. Pero es una divisoria distinta del campo. Pues, ¿Bildu es un partido progresista? Sí. Es un partido, entonces, ¿qué es a lo que me refería con que esto es un clivaje peligroso del campo? Es decir, porque al final ahí estás primando un criterio netamente ideológico que muchas veces, en fin, te puede llevar a este tipo de alianzas o de maridajes. Pero yo creo que la relación entre el Partido Socialista y sus socios siempre es de cooptación ideológica que implica una cierta asunción parcial, pero muy parcial del asunto, ¿no? O sea, se veía con el tema del lawfare también, por ejemplo, o con otros tantos temas donde el Partido Socialista, o este gobierno, mejor dicho, ha ido asumiendo un lenguaje que antes asociábamos con socios de la extrema izquierda, de izquierda más allá de la izquierda. Pero a la hora de la verdad, insisto que al final un partido de gobierno es un partido de gobierno. Y eso siempre acaba desazonando a esos socios que siempre quieren más, ¿no? O sea, ahí está pues, el mundo de Podemos y a su vez al mundo de Podemos le interesa llevar esos discursos siempre más allá, pues es la manera que tienen de presentarse como la verdadera izquierda, el verdadero partido progresista, etcétera, ¿no? Pero claro, yo creo que ahí se impone con contaminaciones discursivas, básicamente es una solución táctica de un lenguaje que en el fondo no es el lenguaje del gobierno, es decir, el lenguaje del gobierno y del realismo y de llevar las riendas de un Estado importante o más o menos importante como es España,
implica que sea una exigencia de la OTAN, de la Unión Europea, de defensa, pues la vas a cumplir. Que lo tienes que justificar haciendo bailes, etcétera. Muy bien. Y en campaña vas a decir que no, que el Ministerio de Defensa es prescindible. Bien, para cooptar precisamente ese lenguaje de los soviéticos. Yo creo que esto en realidad no tiene mucho más recorrido. Es decir, que esto, más que buscarle grandes claves de fondo o grandes asuntos, creo que es fundamentalmente una cuestión táctica, que obviamente tiene antecedentes en la cultura de izquierda desde la transición, pero que obedece a eso, a la necesidad de formar el gobierno y de mantenerte un día más en él. O sea, es así. Estamos un poco entre el Estado, la superación del Estado y la Unión Europea, que no termina de cuajar, no termina de ofrecer una solución alternativa. Entonces, en ese sentido, ¿qué tipo de relato político es necesario para superar estos complejos históricos? ¿Esos complejos históricos dices en España o a nivel europeo? Primero a nivel nacional. Es decir, los complejos históricos de la izquierda, incluso yo diría de parte de la derecha, de hablar abiertamente de defensa nacional, nadie ha utilizado el término, yo creo que rearme Sí, directamente. Claro, cultura de defensa es un concepto muy amplio, ¿no? O sea, puedes restringirlo a los poderes públicos o a la asunción del pueblo de que los poderes públicos adquieran armamento y se preparen para incluso una hipótesis defensiva o bélica. O cultura de defensa en un sentido mucho más amplio es cómo eso cala en los ciudadanos, ¿no? Es decir, cultura de defensa puede ser una cuestión meramente política o puede ser una cuestión social. Cultura de defensa podría ser, pues no sé, estar pendiente de tu ciberseguridad o estar pendiente de, en fin, este tipo de cosas. En el primer sentido, relativo a los poderes públicos, sí que creo que está muy relacionado, si no con la idea de nación, con alguna forma de pertenencia a comunidad política que cuanto más se difumina, más se relaciona únicamente con intereses puntuales. Pero una cultura de defensa sólida, cuando das tú los datos, ¿no?, de los españoles que están, cuánto estarían dispuestos a defender España, etcétera, ¿no? En ese sentido, a mí me parece muy complicado encontrar una solución. Si tuviera una solución neta, pues oye, estaría encantado y estaría muy feliz de compartirla. En un primer término, creo que hay una cuestión eminentemente generacional. Es decir, creo que hay unos marcos culturales, políticos que están impuestos en España que son muy difíciles de revertir. Es decir, la cultura nacional no es una cosa que implantes de un día a otro y a golpe de ley o a golpe de... No, o sea, la percepción de pertenecer a una comunidad histórica con la que te puedes identificar y a la que debes una lealtad y un agradecimiento y una pertenencia no se consigue netamente con el BOE. Creo que tiene que pasar tiempo desde que esos marcos culturales instalados en generaciones anteriores se vayan desvaneciendo para que otros puedan ver la idea de la nación española sin esas herencias, en fin, las herencias del bisabuelo, las herencias del abuelo. Entonces creo que, sí, ya digo, esto es una respuesta muy pesimista, pero creo que hace falta mucho más tiempo para que eso se llegue a implantar. Y de todas maneras eso tampoco despeja, creo que la cuestión europea es otra cuestión y creo que es mucho más técnica. Es decir, España también pertenece a una organización como es la Unión Europea. Y aquí ya digo, el debate me parece más técnico que de crear una nación europea. Vamos, a mí esto me parece un proyecto dificilísimo. Eso sí, ya he dicho que en España es complicado, imaginemos una idea de... Pero bueno, la idea de asumir que pueda haber una defensa europea creo que sería mucho más fácil. Creo que es más complicado, en cambio, lo primero, conseguir que se pueda hablar directamente de nación o de defensa sin que sea visto como una especie de regreso a lo más oscuro del siglo XX, que es como muchas veces se ve en España. Yo aquí ya digo, solo me queda ser un poco pesimista y que esperemos que el tiempo y una labor correcta de apología razonable y templada pues lleva a que sea asumida, ¿no? Es curioso porque es verdad que los tiempos están echando un pulso tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Fíjate, en la derecha, por ejemplo, a la que se puede atribuir no solamente, pues, digamos, un sentido del patriotismo y unos vínculos con el ejército y la cultura de defensa tradicionales, ¿no?, a lo largo de la historia y tal. Pero claro, a lo que nos enfrentamos no es exactamente a eso, porque tú tienes que reforzar el ejército para ir a Ucrania o para ir a Oriente Medio o para entrar en el Sahel, ¿no? Es decir, no son las capacidades nacionales españolas las que están reforzando, que son las que corresponderían a la vieja historia, a la vieja ligazón entre la cultura de defensa patriótica de las derechas y el momento actual. Y ese es un problema de la derecha, es decir, ¿qué hago? ¿Invierto más para reforzar Europa? ¿Invierto más para reforzar España? Porque lo lógico sería que invirtieran más para reforzar España desde el punto de vista de la derecha, ¿no? Y en la izquierda te encuentras con el lado contrario porque, claro, si bien hay un sentimiento de oposición, lógicamente, a la OTAN ¿no?, y a Estados Unidos y tal, sí hay buena parte de la derecha que tiene un sentimiento europeísta bastante afianzado, con lo cual, y por ejemplo esto le pasa a Sumar, ¿no? Bueno, a una parte de Sumar, ¿no?,
si no estuvieran presionando Podemos y Izquierda Unida, Sumar no plantearía problemas para el aumento de gasto en defensa, y menos para el aumento de gasto en defensa europeo, y menos si se trata como objetivo de oponerse a Putin o de liberarse, al menos en cierta medida, de la influencia estadounidense. No lo haría. Y esto, tradicionalmente, la izquierda nunca lo afirmó y ahora está presente en ellos, porque, insisto, los tiempos están cambiando, están generando una tensión. Las ideologías se están recomponiendo y también en esto, ¿no? Claro, uno de los elementos esenciales, ahora mismo como lucha política en buena parte de las derechas europeas, es: voy a reducir la dependencia de Bruselas, ¿no? Por lo tanto, voy a firmar una opción más nacional, ¿no? Y sin embargo, en las izquierdas, en el ámbito progresista, es al revés. Es decir, vamos a integrarnos más sólidamente con Europa para que Europa tenga un recorrido mayor. Bueno, de alguna manera, esas ideas que no tenían nada que ver con el eje tradicional izquierda-derecha están ahora encima de la mesa con el eje izquierda-derecha dividiéndolas, ¿no? Y de hecho, claro, esto no lo había pensado, pero es muy interesante que efectivamente suele ser dialéctico. O sea, hay muchas gentes de izquierda española que es muy europeísta en un sentido federalista y casi de esto de Europa es la solución, o sea, pero como una especie de olvido de España, de oye, mira, vamos a dejarnos de las cuestiones nacionales y unirnos a un proyecto que puede ser un proyecto progresista, que puede ser un proyecto federalista, ecologista, etcétera, ¿no? Y en cambio la derecha, el patriotismo muchas veces, claro, también es dialéctico en el otro sentido, es decir, que el patriotismo español se afirma contra, no siempre, pero por lo menos en sectores más conservadores o más de derecha, contra la Unión Europea. Entonces, claro, ahí la cuestión se complica aún más, porque sería la cuadratura de conseguir un patriotismo que no implicara negarse a una integración europea en asuntos militares. Claro, porque eso es ahora, pero hasta ahora, el patriotismo español veía a Europa como la solución y a España como el problema, que era curiosísimo, ¿no? El mundo liberal veía España y los españoles como algo bastante atrasado que tenía que incorporarse a los brazos del progreso que estaba representado por Europa y por Estados Unidos, ¿no? Y nosotros estábamos por detrás, ¿no? Entonces, claro, si tú ves la derecha española en los años 60, 70 y ves la de 2000, 2010, dices, no tiene nada que ver, ¿no? Y a la izquierda le ocurrió igual, ¿eh? Interesante lo que has comentado, la recomposición de las ideologías, porque es curiosa la postura que ha mantenido Vox con respecto al rearme, ¿no? que ha planteado Pedro Sánchez. Una postura que quizá años atrás habríamos pensado que la derecha aceptaría sin más. Pues ellos han jugado un poco con el discurso para tratar de hacer ver que este aumento del presupuesto se va a traducir pues, en un mayor compromiso, un excesivo compromiso con Bruselas. O sea, esta idea de es que vamos a subir el presupuesto de defensa para que los españoles se vayan a morir al frente ucraniano, ¿no? Un poco vinculado a esta idea de no intervencionismo de Trump. España renuncia a sus compromisos internacionales. Ya, lo que pasa es que eso es difícil es difícil que tenga recorrido entre la población, ¿vale? Es decir, como opción política, a lo mejor funciona, a lo mejor no lo sé, ¿no? Pero claro, es decir, el problema que tienes al vincularte con las opciones trumpistas, y eres un partido obviamente ligado a Trump, ¿no? Y a todas las derechas europeas, es claro que esas derechas europeas están jugando en términos nacionales, ¿no? Y por lo tanto, hay elementos de la opción de Trump que son claramente nacionales, por ejemplo, los aranceles. Bueno, pues si tú pones encima de la mesa opciones similares, dices, bueno, es que nosotros vamos a jugar como Europa arancelariamente fuerte contra, no sé, determinadas China, África, incluso contra Estados Unidos y tal, vamos a cerrar el territorio. Claro, si juegas esa baza, a lo mejor hay gente aquí que lo ve mal, pero si no juegas esa baza, estás alejándote de la opción trumpista, lo cual te lleva a una contradicción, que es exactamente la que tú estabas reflejando, Y eso es un dilema que ellos tienen que solventar de alguna manera para tener una opción política firme, ¿no? Sí. Además, y también en la línea de la inversión que hemos hablado antes, yo también observo mucho que, claro, cuando uno piensa en una figura como Julio Anguita, que luego ha sido tachado de rojipardo, ¿no? Su opinión sobre Maastricht. Incluso el movimiento cultural de izquierda de entonces, altermundista, que muchas veces muy reacia a casi cualquier forma de organización supranacional, ¿no? Que tiene un elemento incluso nacional popular muchas veces. Y cambio la derecha entonces, sobre todo la derecha española, y por una inercia que tiene que ver, ya digo, con rechazar la asociación con la derecha autoritaria, es una derecha atlantista, neoconservadora en muchas ocasiones, etc.
Y entonces yo sí que veo que hay una reacción en la izquierda que efectivamente, como bien decía, Sumar me parece que representa muy bien, que es la constatación de que el repliegue nacional o todo lo que tenga que ver con lo nacional popular en el clima cultural actual juega a favor de ideas conservadoras y derechistas, lo cual, por cierto, creo que es verdad. Es decir, el altermundismo ahora, y sobre todo desde la victoria de Trump, es fundamentalmente una idea funcional a partidos o ideas de derecha. Hay algunas excepciones, pues en Alemania, en algunos otros países, pero en general creo que es así. Yo creo de todas maneras que este nacionalismo que estáis dibujando, contrario a cualquier forma de integración nacional, en España tendría, de vuelta a lo de antes, y por esas mismas inercias, muchas dificultades, ¿no? O sea, bueno, primero, aparte de que por una política arancelaria similar a la de Trump para un país como España no tiene ningún sentido, o por violencia comercial, o por presencia económica en el mundo, etcétera. Porque yo sí que creo que España sigue siendo un país, en algún sentido, aunque sea pasivo, europeísta. Es decir, porque sigue calando la idea, de vuelta a lo de antes, de que Europa nos salva o nos equilibra y que si España ganara en autonomía nacional, esto traería convulsiones y problemas políticos y demás, ¿no? Entonces, yo también creo que tendría muchas dificultades este discurso aislacionista o nacionalista cerrado, ¿no? Esta idea trampista de mirar hacia adentro, de volver a la nación, de recuperar la nación, los aranceles, pero eso, con independencia de lo que has señalado de lo que significa a nivel interno para España la Unión Europea, esta política de volver a la nación puede hacerla a Estados Unidos, ¿no? Que es una gran potencia, que es quizá algo más que un Estado al uso, que es casi un imperio. España puede pensar en seguridad y defensa, puede pensar su seguridad en términos estrictamente nacionales, en un mundo, digamos... Pero o sea, por responderte y al mismo tiempo por dar continuidad a lo que contaba Pedro. Claro, es que tenemos que entender un poco los términos de la partida. Ahora mismo lo que estamos viendo son grandes estados, ¿no? China es un gran estado no solamente por su capacidad, sino por su extensión y su población. Estados Unidos, obviamente. Rusia es un gran estado también por territorio, ¿no? India es un gran estado por territorio y por población. O sea, y estamos jugando cada vez más en el ámbito de la importancia de la demografía, ¿no? De la importancia de la geografía y la importancia de las dimensiones del territorio. Claro, en ese contexto, el rincón de abajo, que es España, no puede jugar la partida nacional. No tienes, ¿no? Pero es que tampoco lo podrían hacer, y a lo mejor lo intentan, en términos puramente términos solitarios. Ni siquiera Alemania. El Reino Unido no puede, ¿sabes? Francia no puede. Claro, ¿qué ocurre? Que si bien eso en este momento es muy complicado porque los grandes imperios europeos están a la baja y los dos que han crecido son extraeuropeos, Estados Unidos y China, lo que tienes es una especie de reunión territorial que se llama Unión Europea, ¿no? Y en ese contexto tú sí podrías, por ejemplo, aplicar aranceles en un momento determinado, ¿no? O jugar las bazas del Estado, típicas del Estado, si fuera un Estado, ¿no? ¿Cuál es el problema que encontramos ahí? Claro, nosotros, como europeos, podríamos jugar al juego del poder, pero no lo estamos haciendo. En parte también porque esa dinámica interna que nosotros veíamos en España, ¿no? El centro al que todos piden y tal, se ha trasladado es lo que pasa en Europa. Bruselas, entonces cada uno se agarra ahí como sea. Tal. Claro, eso te hace especialmente débil a la hora de jugar el juego del poder, ¿no? Ahora, lo que están diciendo, es decir, algunas de las ideas que ha puesto encima la derecha trumpista en Europa, ¿no? Y que puso Anguita encima de la mesa, son básicamente acertadas. Es decir, la Unión Europea no ha funcionado bien para países como Francia, Italia o España, ¿no? Le ha venido bien a Alemania, que ha hecho un mal uso de su poder, ni siquiera ha sabido fortalecerse a sí misma, y por lo tanto esa recomposición europea debe tener nuevos términos. Europa debe cambiar, ¿no? Para poder jugar una baza en el futuro. Y creo que este mensaje, que a veces lo anuncia Vox y casi siempre no, el PP no lo pone encima de la mesa, la izquierda lo dice, pero bueno, tenemos que reforzar, la regla de unanimidad no sirve, por lo tanto tenemos que... Claro, es esencial, o sea, tienes que construir una Unión Europea a la altura de los tiempos, si vas a estar en la Unión Europea, para que sea útil. Y esto no se ha puesto encima de la mesa por parte de la Unión Europea, siquiera todavía, ¿no? Yo creo que esto, citando no sé si decía el padrino de la idea de Europa, decía de sí mismo Ortega, decía, claro, los tiempos imponen más que nunca
¿no? La unidad de la idea europea, y sin embargo observamos que cada vez es más difícil, que cada vez están más divididos los países, ¿no? Una cosa parecida pasa ahora. Efectivamente, yo creo que hay dos opciones límite que son políticamente inviables, que ni siquiera son políticas, son cosas casi más literarias, porque no corresponden para nada al contexto político. Una es efectivamente la idea de España como un estado comercial cerrado, autárquico y al margen del devenir del mundo, ¿no? Salirte de la historia de alguna manera. Y la otra es convertir Europa en una mera filosofía de los derechos del hombre, es decir, una cosa que no se sabe muy bien políticamente en qué consiste, evanescente, etcétera, ¿no? Es decir, de nuevo, salirte de la política. Entonces, en esa, totalmente de acuerdo. Reorganización, ¿no? O reformas que siempre hay que hacer, ¿no? De Europa. ¿Por qué sigue importando en cambio la idea nacional? Pues podrías decir, oye, pues acabó lo otro, ¿no? Y yo creo que es que al final lo más sensato es pensar, esto de la idea de un constitucionalista italiano, Fioravanti, que decía que la idea de soberanía siempre la representamos como un círculo. Y dice, pero bueno, eso es una idea de soberanía, la idea más exclusivista, más cerrada. Él dice algo así como Europa tiene que pasar de un conjunto de círculos a una especie de elipse. ¿Qué significa la elipse? Que es una cosa ya ambigua de por sí, muy difícil, que es lo que pasa siempre con Europa. Y dice, pues que es aquello, o sea, tiene que estar en medio, es decir, Europa no puede prescindir del todo de sus naciones, de sus patrias, por una cuestión incluso de legitimidad, pero tampoco se puede jugar, digamos, el juego de que estamos en 1970 o de que estamos en el Estado liberal decimonónico, de un mundo de estados, ¿no? Y entonces que España puede volver ahí. Y entonces, efectivamente, ahí de nuevo, un sano patriotismo me parece que es muy importante, precisamente para que esa Unión Europea, en esa Unión Europea estén equilibrados esos intereses, ¿no? La suspicacia habitual con el ejército con la idea de ejército europeo o cuestiones así, me parece que De Gaulle decía, no se puede hacer una tortilla con huevos duros, decía él. ¿Pero por qué se veía como...? Es que es esto, es la idea esférica, cerrada, ¿no? La suspicacia que solemos tener ante este tipo de elementos de integración europea es que sospechamos que al final es el vecino el que va a... etcétera, ¿no? Entonces ahí yo creo que no hay ninguna incompatibilidad entre afirmar que la nación política sola no basta y que el patriotismo en cambio es muy importante. Creo que no son cosas que necesariamente se opongan y en ese camino se puede también buscar vías medias. Lo que pasa es que el patriotismo tiene un camino débil ahora también, digo, en el ámbito europeo, ¿no? O sea, por la dificultad de identificar los elementos cohesionadores, ¿no? Porque hay elementos positivos, ¿no? Una cultura, una visión del mundo, unas costumbres, una lengua y tal, ¿no? Pero hay elementos negativos, como es el enemigo, ¿no? Sí. Claro, ¿qué ocurre? Que Europa tampoco tiene un enemigo definido como Europa, porque para unos los Estados Unidos de Trump son un problema, para otros no, para unos la Rusia de Putin es un problema, para otros no, para unos China es un problema, para otros no, Marruecos, ¿no? Y el norte de África es un problema, no lo es. Claro, esa dificultad para identificar al enemigo también hace mucho más complicada la cultura de defensa. Porque ¿de quién te vas a defender? O sea, ¿cuál es el objetivo a la hora de defenderte, ¿no? ¿Quién te pone en riesgo? ¿No? Nosotros, claro, claro. Y ese es un problema importante también. Sí, Europa quizá ha intentado definir el enemigo en términos de valores. Eso lo hablamos en algún otro programa, ¿no? Hablamos de valores europeos, que son los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y tal, pero es que ni siquiera hay un consenso en cuanto a los valores a nivel interno, o sea que tampoco funciona esa fórmula. Y ha desaparecido ya, es decir, ese es el elemento cohesionador de la época liberal-neoliberal y ahora estamos en una época territorial, no es una época de valores, es época de territorios. Es Rusia, es Estados Unidos, es China, son los grandes países y no son los valores, porque claro, antes... Siguiendo esa máxima que operó durante mucho tiempo, ¿por qué tuviste relación con China? Si China es un país, ¿no? Bueno, en fin, con problemas, digamos, autoritarios, ¿no? Bueno, pero era conveniente, ¿no? Era conveniente porque, en fin, ¿no? O sea, ni siquiera en esos términos se utilizó de una manera expresa y razonable, porque ahora estamos viendo cómo gran parte del mundo, o sea, casi todo el mundo fuera de Europa, ¿no? Quitando Japón, Australia, Canadá y Corea, ¿no? Claro, vota en contra de Europa por determinadas guerras en la ONU, ¿no? Porque ya no creen en ese mundo, o sea, ese mundo que tú identificabas como el mundo basado en reglas, lo entienden como mera hipocresía occidental para seguir su dominio, ¿no? Entonces eso ya te muestra hasta qué punto está desgastado el problema. Pero fundamentalmente es esto, es decir, Estados Unidos ha firmado como gran territorio, ¿no? Como gran Estado, como lo ha hecho China, como lo ha hecho Rusia, desafiando, ¿no? Y entonces ya no puedes jugar al terreno de los valores. O sea, los valores son un elemento más dentro de una lucha, confrontación de poderes territoriales, ¿no? Yo creo que los valores, como decía antes, que hay como dos ideas límite y una de ellas es convertir a Europa en una filosofía de los derechos del hombre, es esto. Es decir, ¿Europa qué es? La democracia, y si se verifica todo eso en Australia, Australia es Europa. Es decir, primero, como criterio de demarcación no tiene mucho sentido. Segundo, yo creo que a partir de un determinado momento,
lo que te lleva a la jerga de los valores es a exasperar ideológicamente en un determinado sentido esa línea y al final sirve sobre todo para generar tensión interna. Es decir, porque efectivamente cuando vayas a negociar con China, no, o sea, te puedes ir puntualmente, lo puedo llegar a entender como un elemento de diplomacia cultural o para hacer ciertas cosas. Entonces eso es decir, el efecto Bruselas, ¿no? De incluir valores europeos en regulaciones que tienen un efecto internacional. Bien, bueno, pues puede ser. Y uno siempre tiene valores, ¿no? Así dicho en abstracto, es una palabra tan amplia que siempre las hay. Pero ir con los valores por delante, creo que muchas veces es un lenguaje, como lo es muchas veces el lenguaje de sola gobernanza, que haces cuando no sabes cómo hacer política, no sabes cómo determinar fines, cómo orientar acciones. Entonces, lo que siempre te queda es el paraguas de los valores. Pero el paraguas de los valores, ya digo, te puede generar una tensión interna y creo que ocurre muchas veces enorme. Y sobre todo que quién los determina, ¿no? El valor, o sea, hay algunas cosas mucho más concretas. Dices, oye, bien, pero del criterio del artículo 2, pero hay otras cosas, no sé, son brindis al sol muchas veces, ¿no? Y además tenemos las constricciones externas. Tenemos que aprender una lección. Es decir, vamos a tener los valores que podamos defender. Es decir, si tenemos poder económico, militar, político, etcétera, nos dotaremos de los valores que nosotros creamos más convenientes. Si no lo tenemos, otro nos impondrá sus valores. Y seremos un entorno colonizado y no un entorno autónomo. Y esto ha funcionado así en la historia y es lo que nos han vuelto a decir de manera muy expresa los últimos años. A la vista de los datos que he mencionado en la introducción, ¿cuántos de nosotros españoles estaríamos dispuestos a ir al frente? Mira, si te invaden los británicos o los marroquíes, España se levanta en armas, ¿vale? O sea, si vas a decir que tenemos que ir a Pakistán a defender los valores europeos, pues tendrás muchas más dificultades, ¿no? Es decir, yo sí creo que tenemos una visión demasiado negativa, no solamente del país, sino de sus integrantes, y dentro de eso está pues una cierta, no sé, dificultad, ¿no?, para defenderse, una cierta debilidad, ¿no?, a la hora de afirmar lo que les es propio, y bueno, pues somos como tantos otros países europeos, es decir, estamos en una sociedad que es fundamentalmente materialista, es una sociedad que fundamentalmente piensa en el yo, que es una sociedad que ha sido neoliberalmente construida así porque era funcional, y eso tiene un coste, y ese coste lo estamos viendo. Y esto es un problema del neoliberalismo. Bueno, si una guerra te obliga, pues bueno, dependerá de qué tipo de guerra, ¿no? Es decir, yo creo que exactamente, o sea, las cosas también van, la historia es dinámica, ¿no? Y lo que hace 30 años era de una manera, ahora es de otra, y dentro de 30 años será de otra distinta. Es decir, no estamos en un mundo esencial de que no nos movemos, ¿no? Por lo tanto, hombre, siempre hay mucho margen para el cambio, ¿no?, incluso para el cambio bien. Sí, podría llegar a pasar incluso, ¿no? Sí, no, yo, respondiendo a la pregunta, vamos, estoy muy de acuerdo con que venimos de un marco de las ilusiones de la comodidad, digamos, es decir, de la idea de que toda negatividad, toda limitación, toda pertenencia, todo condicionante, la nación, como tantas otras formas de adscripción comunitaria, es algo que te antecede, te condiciona, te determina. Y esto, ya digo, venimos de un marco cultural donde este tipo de limitaciones, heterodeterminaciones, etcétera, tienen muy mal predicamento, pero que era posible sobre unas condiciones que también están desapareciendo. Entonces, ante la pregunta o sea, la pregunta en el fondo es si tú crees que la gente en tal caso respondería. Pues yo creo, como Esteban, porque probablemente depende de quién y de cómo, pero sí creo que hay un fondo dormido, o sea, pese a todo esto que vemos, creo que esas adscripciones comunitarias tienen raíces muy profundas y que el patriotismo y la idea de pertenencia, ya digo, va mucho más allá de lo que en la superficie y en la cultura política pudiera parecer. Entonces yo creo que llegado el momento, probablemente veríamos un ascenso brutal de la idea de que defender España tiene algún sentido, de que defender Europa tiene algún sentido. Lo que pasa es que, claro, cuando lo ves como una hipótesis, como se tiende a ver, como una especie de hipótesis de la irrupción del mal metafísico que podemos eliminar y que podemos olvidar, pues ya digo, parece fácil, pero luego resulta que no, que la historia sigue. Para hacer un pequeño apunte de actualidad, estamos grabando esto un día después del famoso apagón. Sí. Ha pasado una cosa curiosa, es que, bueno, por ejemplo, el cuartel general de la Armada ha estado 8 o 12 horas sin suministro eléctrico. Ha sido una situación muy grave, yo creo. O sea, a nivel de infraestructuras estratégicas nos ha dejado una evidencia. Y el debate, ya no hablo solo del debate a nivel de calle, sino el relato que se está trasladando en los medios de comunicación es qué simpáticos somos, estamos en las terrazas, qué bien nos lo hemos pasado. O sea, esa es la conciencia de seguridad
Mira, cada parte ha tratado de imponer una narrativa de un discurso. Digamos que el mundo progresista ha intentado imponer ese discurso, el mundo de la derecha ha intentado imponer otro mucho más catastrofista. Lo de ayer tiene una dimensión limitada porque fueron unas cuantas horas, pero sí vuelve a poner encima de la mesa de una manera, pero además muy expresa, la necesidad de tener un Estado que proteja sus elementos estratégicos. Es decir, no se te puede caer la red así, no se te puede caer la red así. Y luego veremos de quién es la culpa, cómo ha sido, pero sea de quien sea, es decir, el Estado tiene que tener, y además en este sentido tiene que estar muy por encima del interés del Estado y de los españoles, por encima de las empresas o de cualquier otro interés. Y nosotros tenemos que construir un sistema sólido que evite que esto pase, ya sea por un problema interno o por un ataque exterior. Y eso significa organizar, planificar, ensayar, poner de acuerdo a mucha gente, tener una visión de país a medio plazo. Y es lo que no tenemos. Necesitamos una estrategia para España, ¿no?, dentro de la Unión Europea, para tener más influencia, pero necesitamos una estrategia para España para que lo que tengamos que asentar lo tengamos en nuestras manos. Porque si no, vamos a tener este problema en muchos otros campos muchas más veces. A mí, efectivamente, me hizo gracia constatar hacia media tarde que la idea de un ciberataque es una especie de consuelo. Era como, oye, por lo menos nos ha atacado alguien, y luego resulta que no somos capaces de tener un sistema eléctrico que no tenga un parón de 8 horas nacional, ¿no? Yo sí que vi algo de pastueño, o sea, por ejemplo, pasando ayer por Moncloa, ¿no? O sea, una imagen distópica, ¿no? O sea, montones de basura, la gente, jaja, o sea, no hay clase, y luego, qué simpáticos somos. O sea, esa especie de reacción totalmente acrítica, que yo también creo que cuando hablábamos también de la cultura de defensa, ¿no? Es, claro, tú percibes al Estado y al Ejército como un elemento que te proteja. O sea, bueno, al principio, el Estado es una máquina de seguridad, fundamentalmente, y sobre eso reposa su legitimidad, ¿no? Y yo creo que no, yo creo que en España hay una desconfianza absoluta, o al menos una desconfianza en el sentido de un pesimismo respecto de la capacidad del Estado de actuar como un Estado. Es decir, eso se vio en lo de Valencia, por ejemplo. La reconstrucción de Valencia, yo no conocía a nadie que esperara una reacción rápida, coordinada. Ahí también es un momento donde tú ves al ejército no como un instrumento de agresión colonial, sino como algo civil, de protección un elemento de la nación, protector de la nación. Desconfianza absoluta. O sea, y estas cosas que, pues digo que yo creo que España es percibido por mucha gente cada vez más, y esto es muy preocupante desde el punto de vista de cultura de defensa, etcétera, como un Estado débil en el siguiente sentido. O sea, un Estado débil no es un Estado grande o pequeño, es un Estado fofo, es decir, es un Estado muy grande que tiene un gran aparataje administrativo, pero que le cuesta mucho coordinar recursos para funciones verdaderamente estatales, ¿no? Verdaderamente estatales es que no se te caiga la luz 8 horas, es que si hay un desastre natural, que hay unas obras de prevención y que luego hay una reconstrucción relativamente rápida. Y sobre eso construimos otros elementos de legitimidad. Pero si falla lo primero, inevitablemente el Estado va a ser visto como un conjunto de facciones que están aprovechándose de... Entonces, y eso es la negación del Estado, es decir, es la prevención de los fines del Estado. Entonces, yo creo que estas cuestiones dan muy mala prensa y son un problema enorme desde el punto de vista de, ya digo, de adscripción, de cultura de defensa, de una relativa confianza en las instituciones, que es clave, pues sin una cierta confianza en las instituciones, ¿qué cultura de defensa vas a tener? Está un desgaste político por eso brutal, porque claro, cuando la gente no cree en el Estado, no cree en quienes lo dirigen, no cree en los partidos, claro, y por lo tanto el desgaste político es... Pues muchas gracias a ambos, creo que hemos tocado muchísimos temas, ha sido enormemente interesante. Os agradezco que hayáis aceptado la invitación para estar aquí, y como creo que estamos ya muy fuera de tiempo, pues me despido y creo que nos veremos la semana que viene en un nuevo programa. Muchas gracias.